tardes, amigo Om Escucha. Mi nombre es Liz Hoyos y te doy la bienvenida a tu programa Sexto Sol, Florecer Espiritual. Mil gracias por estar presente con nosotros en este espacio-tiempo del infinito ahora. Y también le doy la bienvenida a mi compañero de viaje y de camino y especialista en la piedra del sol y bueno, pues en muchas otras cosas de esta tradición tolteca, mexica, iniciática. Muy buenas tardes, José Antonio, bienvenido de regreso. Hola, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos una vez más y quédense que hoy tenemos un programa sumamente especial. Efectivamente, José Antonio, nos has preparado algo maravilloso y bueno, nada más dar las gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en el ritual del dinero feliz, que cuánta cosa hay detrás del dinero que hay que ir depurando y sanando. Pues mil gracias por la confianza. Y bueno, José Antonio, nos has preparado como una especie de secuencia muy interesante y hoy pues es así como lo que abre esta nueva secuencia de programas que bueno, que cada vez que tú estés por acá nos vas a compartir. Y en esta ocasión el tema es de la oscuridad a la luz, convierte al enemigo en aliado. Indudablemente, José Antonio, el juego del sexto sol es un juego de integrar esos contrastes. Luz y sombra son parte de la misma cuerda y tú no puedes ir peleando por ahí con una parte de la cuerda, dado que es el mismo concepto en diferentes vibraciones o polos. Por lo tanto, los mexicas pues con maestría tenían estos conceptos de cómo polarizar, cómo utilizar esa sombra, que ellos decían pues que ahí era donde estaba el oro, que era desde la sombra, desde donde tú generabas el poder. Pero sin más preámbulos, José Antonio, todo tuyo el micro. Pues bueno, esta va a ser una serie de programas que se van a llamar de la oscuridad a la luz. Ajá. Y por ejemplo, este con el que empezamos, que se llama de la oscuridad a la luz, convierte a tu enemigo en aliado. Ajá. Es una de las temáticas. El siguiente va a ser de la oscuridad a la luz y va a tener otro nombre para poderlos ir identificando. Y bueno, sabemos que a la gente luego le gusta meterse al podcast para que los pueda identificar más fácilmente y los pueda escuchar cuantas veces quieran. Y bueno, pues es un tema, yo diría que altamente urgente, importante, relevante, porque la humanidad está viviendo un periodo de oscuridad muy fuerte. Así es. Totalmente fuerte. Y hemos estado viendo cómo todos hemos creído en algún punto que lo único que nos puede sacar de esta situación o nos puede hacer avanzar es un enfoque totalitario hacia la luz. Claro. Cuando en realidad, pues, ¿qué es la luz? ¿Qué es la conciencia? Pues es lo que ves con tus sentidos físicos y de lo que eres consciente hasta donde llega esa conciencia, pero hay muchísimas cosas de las cuales no eres consciente, que todavía están oscuras, y eso se está manifestando en el mundo. Simplemente hay que ver lo que está pasando para ver que la humanidad pues sigue proyectando muchísima oscuridad. Y mucha más que antes. Y más que antes. ¿Por qué es esto? Porque bueno, como lo hemos comentado varias veces y hasta hay un artículo que pueden encontrar en la página que se llama Sexto Sol, que ahí es donde hablamos de los soles, de los tiempos que vienen, las características que tienen, etcétera. En la página nuestra. En la página nuestra también de florecerespiritual.com. Y se ha escrito mucho sobre el tema, se ha hablado mucho, ahí hay mucha información para quien no la haya visto. Y bueno, de este tema diré que una de las características de los tiempos que estamos viviendo es que hay mucha más energía de la que existía antes. Entonces esto hace que se potencialice todo, tanto digámoslo así, lo positivo como lo negativo.
Entonces hay muchos aspectos, por ejemplo, que todavía falta por iluminar, que ahí están mostrándose, porque como bien lo hemos dicho muchas veces en esta tradición y en muchas otras, en su base pues más iniciática, más hermética, se establece que el universo es un reflejo de ti, que dentro y fuera es lo mismo, simplemente son reflejos. Entonces el que crea que se está iluminando si su vida no está luminosa en cada aspecto, significa que sigue proyectando sombras, así de sencilla está la situación. Y para muestra un botón, ahí está también todo lo que está sucediendo en el mundo. También hay otro dato interesante, y por eso es la urgencia de este programa. Esta es la época de la humanidad en la que hay más gente haciendo yoga, hay más gente meditando, hay más gente haciendo reiki, hay más gente haciendo infinidad de cosas. Se podría decir que es la humanidad más despierta que hay, en ese sentido. Y más informada, digamos, en este tipo de temáticas de lo que hubo antes. Ahora bien, ¿por qué teniendo aparentemente la humanidad que está participando más en este tipo de cosas, o está teniendo más acceso a informaciones de este tipo, como las ya mencionadas, ¿por qué el mundo no está evolucionando? ¿Por qué en muchos sentidos está peor que antes? Y no lo digo por un pesimismo, lo digo por ser realista. No, por lo que está pasando. Lo que está pasando, la realidad lo está comprobando. Sí. Porque uno se puede hacer castillos de arena en la mente, ilusiones de que todos se están despertando, de miles de cosas, pero la realidad ahí está y muestra totalmente lo contrario. Entonces, este programa es para ponernos en un punto desde el realismo y de ahí ver las bases hacia las claves que esta tradición nos da, porque una de sus especialidades pues es el viaje interno, para poder revertir esta situación. www.Florecer Espiritual en Facebook, Florecer Espiritual en Twitter, @Florecer Spirit, canal de YouTube, Florecer Espiritual. Es bien cierto lo que estás diciendo, José Antonio, y creo que en cada programa hacemos hincapié en que no basta conocer, no basta hacer una hora de meditación de Reiki, que es muy bueno, y de hacer eso a no hacer nada, por supuesto que bienvenido, pero esto es un estilo de vida, es un trabajo, por llamarlo de esa manera, que no es trabajo, es un nuevo estilo de vida, un estar continuamente en esa casa de ti mismo para poder realmente avanzar. Exactamente, y bueno, partiendo de lo que estábamos comentando, uno de los problemas, y literalmente lo digo así, un problema gravísimo de varias disciplinas, de varias cuestiones, es que no consideran la parte de la que nos tenemos que vaciar para poder generar esa luz. O se habla muy someramente, ¿no? Exactamente. ¿Y ese tema en qué consiste? ¿Qué es? La famosa sombra, que sí existe y no hay que negarla, porque si la niegas, pues no hay forma de avanzar. Y ahora vamos a hablar de lo que era este tema, o el inconsciente, digámoslo así. Cada quien lo nombró de cierta manera. En la tradición judeocristiana era el diablo. Sí, claro. En la psicología es el inconsciente. Y es esa parte que realmente pues está determinando gran parte de lo que somos y lo que seguimos proyectando, y nadie se da la tarea prácticamente de empezar a considerarlo, y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque también uno de los aspectos principales de este sol es que es un sol de oscuridad, aclarando oscuridad, sombra, etcétera. Para esta tradición hace referencia a ver dentro. No es Darth Vader, ni el lado oscuro de la fuerza, ni nada de ese estilo. Simplemente es como el yin y el yang, se trata de uno de los polos, una de las caras de la moneda. Que además sostiene a la otra, exactamente, ¿no? Porque también la oscuridad no puede existir sin la luz, y al revés. La luz no puede existir sin la oscuridad. De hecho, en esta tradición, y con esto ya entramos directamente en lo que es el tema que nos compete después de esta introducción y su importancia. ¿Qué es para el mexica el viaje interno? ¿Por dónde se empieza? Pues bueno, de acuerdo al mito, y estos son mitos, son metáforas que te dan claves humanas, no los tomes literal.
ni tampoco con la interpretación de los frailes. Claro. Ni de los libros de historia, porque se basan en la interpretación de los frailes, que a su vez lo interpretaron desde su ideología judeocristiana, cosa que esto es totalmente distinto y no se puede interpretar así. Claro. Entonces, bueno, aquí te están hablando de que estaban el señor y la señora dos, que son pues que básicamente representan a la dualidad, y ellos tienen 4 hijos, que son los 4 Tezcatlipocas, que a su vez son las 4 fuerzas que sostienen a la creación, y se manifiestan en aspectos humanos, espirituales y astronómicamente hablando también. Claro. Y menciona estas 3 cosas, también astronómicamente hablando y astrológicamente hablando, ambas. Porque el universo, esta tradición no lo ve externo a ti, lo ve dentro y fuera de ti. Entonces todo se está manifestando como reflejo. Lo que te está pasando, lo que está dentro de ti es lo que se está proyectando afuera como tu realidad. Claro. Así de sencillo. Entonces, siguiendo esta lógica, si la realidad no ha cambiado, significa que toda la humanidad sigue proyectando sombra. Entonces, ya para entrar directamente, el Tezcatlipoca, digamos, inicial. El primer hijo. El primer hijo, además de la dualidad, del que tienes que aprender a poner de tu lado, sí, claro. Es la esencia, además, más venerada en el antiguo México. ¿Por qué? Porque se decía que es el que te lleva a la fortuna o a la desgracia. Él es el Tezcatlipoca negro, que viene de, su etimología es Tezcat, espejo, y Poca, que es humear o que humea. Es el espejo humeante. Espejo porque la realidad, habíamos dicho que es un juego de reflejos, claro. Pero también es un espejo negro. ¿Por qué es negro y por qué humea? Humea porque el interno se dice que es un lugar al que muy pocos acceden, y es un lugar difuso en el que no es difícil accesar porque no hay claridad. También este humo que emana del espejo es lo que emanas tú, lo que vibras, digámoslo así, lo que terminas atrayendo. Y es algo bien interesante. ¿Y quién es, ya poniéndole un nombre en nuestro idioma, algo bien concreto? Es el inconsciente, así de fácil. ¿Y qué es el inconsciente? Pues bueno, es aquello de lo que no eres consciente. Por poner definiciones simples, ¿no? Y que lleva la carreta, lleva el mando de tu carreta para acabarla, ¿no? www.florecerespiritual.com, en Facebook, Florecer Espiritual, en Twitter, @Florecer Spirit, canal de YouTube, Florecer Espiritual. Y recuerda que aquí tenemos una enorme gama de servicios, terapias de psicología energética, que son terapias de psicología Sexto Sol, Miguel Ángel Moreras, 55 13 60 98 72, que quieres terapias fabulosas, constructivas de cambio de realidad, y próximamente pues ya talleres, y bueno, pláticas y demás. José Antonio Moreras, tu WhatsApp, José, y para que además ya te sigas con el tema. Es el 55 23 43 58 61. Perfecto. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que ninguna de las cosas mencionadas al principio no funcionen ni nada por el estilo, pero si se hacen desde un lugar en el que no se ha trabajado nada internamente, pues claro, el resultado de eso va a ser exactamente el mismo. En cambio, si haces eso habiendo considerado antes todo esto, claro, tu resultado va a ser altamente efectivo. Sí. Ahora bien, estábamos hablando de este tema del inconsciente. Sí. Ahora imagínate, si la psicología te dice, y además ve qué oportunidad tienes el día de hoy, qué gran honor tienes. Ajá. Porque la información que hay sobre el inconsciente básicamente te ponen la imagen del iceberg, donde te dicen que tu consciente es la puntita, claro, y es el 10% de lo que tienes tú como injerencia nada más. Claro. Y todo lo demás está oculto por debajo del agua y quién sabe de qué esté hecho. Pues hoy vamos a empezar a explorar, porque había una tradición que tiene más de 12,000 años que sí sabe de qué está hecho, y tenemos el privilegio de empezar a abordar estos conceptos y de hablarlo aquí el día de hoy. Entonces quédate y te va a encantar. Y también para profundizar mayormente en este tema,
o utilizarlo para transformar completamente tu vida, mándame un WhatsApp al 55 23 43 58 61 para las terapias de cambio de realidad, o bien para toda la enseñanza y que tú lo puedas utilizar. Y ahora sí ya no vayas a pedir los peces, sino que aprendas a pescar. Efectivamente, José Antonio, porque es tan importante, esta tradición tolteca mexica es tan profunda en sus conceptos que los mismos psicólogos con los que hemos compartido esta información se han quedado de piedra, como dicen por ahí. O sea, es tanta la precisión del estudio que hicieron del inconsciente, obviamente, como dices tú, a través de metáforas, que realmente es fabuloso. Y de verdad, como dice José Antonio, muy honrados de poder haber sido parte de esta información y muy honrados de poderla compartir contigo. Y creo que, pues como dice José Antonio, es un gran privilegio que tú puedas escuchar esta información, porque finalmente aquella frase de conócete a ti mismo, pues pensamos que nos conocemos muy bien cuando decimos nuestro nombre, edad, a qué nos dedicamos, si tenemos hijos, el estado civil. No, hombre, o sea, ese conócete a ti mismo es realmente develar esa parte oscura, como dices tú, ¿no?, de esa figura del iceberg, y realmente poder hacer un trabajo brutal con la sombra. De la oscuridad a la luz, qué buenos temas de esta secuencia de programas. Y el día de hoy, de la oscuridad a la luz, convierte al enemigo en aliado. Y ya sabes, www.florecerespiritual.com, en Facebook Florecer Espiritual, en Twitter @Florecer Espíritu, canal de YouTube Florecer Espiritual. Y como siempre decimos, ¿no?, cuando luego estamos Miguel y yo, no basta con que entiendas una información, hay que tomar acciones concretas y precisas. Así es que deja la comodidad del sofá y haz algo que le dé movimiento a tu vida. Es impresionante cómo cuando las personas hacen algo, como por ejemplo buscar un acompañante que les pueda mostrar el camino, algo pasa, que la magia se empieza a mover. www.florecerespiritual.com. De la oscuridad a la luz, convierte al enemigo en aliado. En este momento hacemos un pequeñito corte, pero quédate ahí, enseguida volvemos. Y regresamos a tu programa Sexto Sol, Florecer Espiritual. Mil gracias, amigo Om Escucha, por estar presente con nosotros en este espacio-tiempo del infinito ahora. Y bueno, José Antonio, yo aprovecho para invitarlos rápidamente a un ritual que tengo el día de mañana, que se llama Magia 13, viernes 13. Bueno, viernes 13, ahí viene el coco, cuidado, peligro. Bueno, pues justamente porque el número 13 tiene tanto poder, es que nos han introyectado que es peligrosísimo, porque nos han arrebatado el poder. Mañana es luna llena y es viernes 13, y es un día de hiperpoder para que tú puedas hacer florecer en tu vida aquello que tienes atoladito. Estás a tiempo, es a distancia, a cualquier parte del mundo. Mi WhatsApp 55 48 61 1393, y también el sábado 21, que va a entrar, va a romper la energía del otoño. Bueno, ese día tengo un taller espectacular que te invito a que pues lo busques en la página de Om Radio, porque ese día vamos a dar inicio a este portal del otoño, que es el portal de la cosecha, y literalmente vamos a arrancar todo lo que son culpas, miedos,
y toda esa negatividad a la que el ego está acostumbrada, bueno, en un taller que es completamente vivencial, que pues es un poco como lo que José Antonio está trabajando hoy aquí, ¿no? Ir de la oscuridad a la luz, es hacer un gran trabajo para en verdad cosechar en esta época de cosecha pues todo lo que realmente queremos, que básicamente pues es alegría, salud, riqueza, pero eso no se logra sin antes hacer este trabajo de este taller, en donde además vamos bueno, el ritual se va a dar un poco de teoría, es espectacular. Cuando tú lo vivas y lo experimentes, entenderás de qué se trata. Si de veras quieres cosechar riquezas verdaderas, ahora sí que espirituales, emocionales, mentales, en dinero, en relaciones, en todo, pues este taller que va a ser el 21 de septiembre, con el portal del otoño, y apresúrate que es cupo limitado. Mi WhatsApp 55 48 61 13 93, Miguel Ángel Moreras, para las espectaculares terapias de psicología Sexto Sol, terapia energética y psicológica, terapias de psicología energética, 55 13 60 98 72. Ya acércate de ya a José Antonio Moreras y sé uno de los tantísimos testimonios que tiene día con día de esas terapias consultivas de cambio de realidad y de todas las formaciones que él imparte. Su WhatsApp 55 23 43 58 61. De la oscuridad a la luz convierte al enemigo en aliado. Nos habíamos quedado, José, que el señor y la señora dos tuvieron 4 hijos, y el primer hijo lo llamaron aquí el Tezcatlipoca Negro. Ya nos comentaste que es un reflejo, que emana un humo y que es el inconsciente, y que es la base de esta tradición, puesto que es nada más y nada menos el que te lleva a la fortuna o a la desgracia sin tú saberlo. Todo tuyo el micro, José. Así es, y sobre todo aquí, con lo que estábamos diciendo, no por ser pesimistas, sino más bien es un tono demasiado optimista, porque si empieza a aparecer de lo que te tienes que liberar, es más fácil que te liberes de eso. Claro. Y aquí siempre vamos a decir este tipo de cosas, y hay una frase muy buena que dice: reconocimiento es liberación. Si no se reconoce lo que está pasando, pues no nos vamos a poder liberar, ¿no? Por supuesto, así de sencillo. Y si vivimos en la negación, pues lo mismo va a seguir pasando una y otra vez, hasta que llegue el momento en el que pues lo reconozcamos y hagamos algo al respecto, ¿no? Exactamente. Y creo que justo está pasando así. Y ahora sí que por la buena Pero, por la mala, ¿no? Exactamente. Y bueno, entrando ya en el tema, ¿qué es el Tezcatlipoca Negro? Pues dijimos eso. ¿Y de qué está compuesto? Pues bueno, el Tezcatlipoca Negro es el pasado, o sea, tu pasado, tu historia personal. Son las herencias ancestrales, todo lo que han vivido tus ancestros y lo que tú heredas de ellos. También de la familia, que bueno, forman parte de esta línea ancestral. La familia viva, digamos. Sí, Okay. y de los sueños, literalmente lo que sueñas cuando estás dormido, pero a su vez estamos hablando también de un lenguaje metafórico, digamos, del mito que tú encarnas en esta vida. Ajá. Un ejemplo de un mito, no sé, tal vez tú encarnas el mito de la Madre Teresa, la mujer que sacrifica por todos y nunca tiene nada, porque lo da a todos, ¿no? Y bueno, ya hay infinidad. Es el mito que tú estás encarnando, o la víctima, el que siempre es víctima de todo mundo, es el mito que está encarnando. Y lo hace inconscientemente y cada día se lo encarna. Entonces, bueno, todo esto abarca el Tezcatlipoca, que dijimos que es el espejo, que es un reflejo, que está humeante,
que ese humo es lo que emanas, pero no está claro. Pues bueno, ahorita lo vamos a empezar a definir, para empezar a tomar esa claridad. Y empiezan a saber de qué se trata. Y bueno, el Tezcatlipoca, al ser el inconsciente, ¿cuál es su principal, digámoslo así, función? Pues es la de protegerte. ¿Pero la de proteger qué? Pues proteger a quién eres, la idea que tienes de ti. Por eso es que repites infinidad de cosas, se detonan infinidad de emociones que son iguales siempre, etcétera, para que tú no trasciendas eso, no vayas más allá, porque ese inconsciente cree que el ir más allá de eso es meterte en una zona desconocida, y si algo le choca es lo desconocido, que es peligroso. Digamos, ese inconsciente siempre va a tender a ir hacia lo conocido, con lo que se identifica. Entonces aquí pues tenemos algunos nombres que son diferentes rostros, digamos, del Tezcatlipoca, que sería el equivalente al diablo tal vez de la tradición judio-cristiana, etcétera. Pero bueno, hay que recordar que Lucifer significa el portador de la luz. O sea que toda la energía basura, etcétera, es la que de verla, reconocerla y trabajarla te lleva a la luz. Y hablando de los mitos, ahora vas a escoger uno que sí te conviene y del cual eres consciente, que es el de Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. Que ¿qué significa? La serpiente significa el aspecto de la tierra porque se arrastra, pero también es el animal de la transmutación, el que cambia de piel, y como se arrastra significa que de lo más denso de él se transforma hasta hacer el vuelo, y ahí están las plumas. Exacto. En lo más luminoso de él. Y te veo la estructura energética de cualquier tradición de los chakras, etcétera, ponen hasta abajo primero lo más pesado que tienes que ir trascendiendo o elevando para florecer a final de cuentas. Entonces, en todas las vertientes y hasta en la serie de programas de los centros energéticos que hicimos, estamos hablando de la misma cosa. En las estructuras energéticas, en los conceptos, etcétera. Bueno, pues hoy le toca al señor Tezcatlipoca ser honrado y ser profundizado un poquito a nivel introductorio, ¿no? Es el protagonista. Es el protagonista de nuestro programa de hoy. Y bueno, este inconsciente que dijimos, pasado, ancestros, sueños, listo. Tiene varios nombres. Esto es interesante. Y ve cómo te toma. El primero de ellos es... Y esta es la energía de la que todo surge, ¿eh? Claro. El famoso estado sin mente, a lo que los budistas intentan accesar, el famoso vacío, esa oscuridad de la Biblia, de al principio todo era oscuridad, y Dios dijo, la ciencia está demostrado que todo sale de vacío, de la materia oscura, la antimateria, etcétera, ¿no? El universo está hecho de esta materia principalmente, pues ve nada más el espacio, te fijas, es un campo completamente oscuro sosteniendo cosas. Pues bueno, se llama Moyokoyani, que es el que es en sí mismo, el que no se crea ni se destruye, es energía primaria. Pero también es el que se crea a sí mismo, es la esencia primaria del ser. O sea, es tu origen, un estado vacío, el estado sin mente. Pero bueno, ¿qué pasa? Ya lo hemos hablado en otros programas, vienes, te encarnas, hay un viaje del alma, te llenas de cosas que tienes que venir a trascender, y ahí es donde aparece nuestro siguiente amigo. Yokoya, ¿qué significa? Es la idea de ti. Yokoya, es la idea de ti, la idea que tienes de ti. Y si vienes previamente de un lugar que es todas las posibilidades, el todo y la nada, Dios, etcétera, el que te quedes en una idea de ti significa que es un mito, que es una ilusión. Claro, de todas las posibilidades elegiste una. Que tenías que venir a formarte, y ahorita vamos a ver cómo se forma esa idea en los siguientes nombres, para aprender a trascenderla. ¿Qué es la idea de ti? Bueno, la idea de ti es tu nombre, de cómo te llamas, cuántos años tienes, las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan, las cosas que has vivido, digamos, todo aquello con lo que te identificas forma parte de la idea de ti. ¿Dónde naciste? Exactamente, por ejemplo, a mí me gustan los chocolates, pero los cacahuates no, es un decir, ¿no?
O te identificas con tener que trabajar mucho. Claro. O con estar enfermo de algo, Claro. hasta dices mi enfermedad, sí, claro. como algo tuyo, es algo con lo que te identificas, y de hecho en esa idea de ti es la que vienes a trascender, porque más allá de la idea que tienes de ti, está todo lo que quieres que no has conseguido en tu vida. Claro. Y es el punto donde te acercas a lo desconocido, a la divinidad. Claro, lo que te hace sufrir. Exactamente. Porque mira, en la idea de ti llegas hasta cierto nivel de prosperidad, a cierto nivel de salud, y tiene unos límites brutales la idea que tienes de ti, porque está llena de condicionamientos, de ideas, de infinidad de cosas. Entonces el aferrarse y el pasar toda la existencia, que para eso está el Tezcatlipoca, el diablo, digámoslo así en cada tradición, es la que hace que te quedes en la misma idea para seguir repitiendo el mismo círculo y no salgas de ahí. Ahora sí que repitas tu infierno, www.florecerespiritual.com, para las soluciones a eso. Claro. Y bueno, esa idea de ti, o digamos el nombre principal del Tezcatlipoca, que es el que más te va a intentar mantener en esa idea, se llama el Yaot, que significa el enemigo. Ese es otro nombre. Y su función pues es cada vez que intentes ir más allá de eso, sabotearte para que te quedes en la mismita. Uy, eso es clásica, y más cuando quieres un cambio. Y ahora bien, ¿cuáles son los recursos que tiene el enemigo? Pues fue con los que generaste, o se generó la idea que tú tienes de ti. Okay. Y no está mal que seas como seas y todo eso, está muy bien. A lo que me refiero con la idea de ti es a todo lo que te identificas, dentro de la cual viene tu personalidad, porque si eres una persona dependiente, pues te identificas con eso, y sí, pues acéptate como eres, lo que tú quieras, etcétera, pero si no vas más allá de la dependencia, pues no vas a evolucionar, y tal vez es lo que vienes a trascender, por decirte algo. Por ejemplo, es más, el aceptarte realmente como eres, es aceptar todas estas cosas de las que vamos a hablar, para poderte trascender y evolucionar hacia algo mejor, transformarte, llevar esa idea de ti a algo supremo. Fíjate, José Antonio, que yo quiero puntualizar algo. Hay una idea muy arraigada, una creencia muy arraigada que nos enseñaron durante el Quinto Sol, que era que eres como eres y nada lo puede cambiar. Incluso antes se pensaba que los patrones mentales eran grabados en piedra. Se decía, por ejemplo, que las neuronas no eran replicables, que tú pedías neuronas y jamás se volvían a generar. Y entonces ese mito de que la personalidad es lo que es y es lo que hay que aguantar. Y al día de hoy la misma ciencia dice que el cerebro es plástico desde el día que naces al día que te mueres. Obviamente a más edad pues hay que cincelarle más, pero aún así es plástico. Ese mito de que es mi personalidad, al contrario, la personalidad es algo que tomas lo que te sirve y cambias lo que no te sirve, justo para trascenderte y convertirte en creador, que es el reto al que te invita Sexto Sol. Exactamente, y como el cerebro, bueno, hasta físicamente estamos hechos así, existe la posibilidad pues de trascender, ¿no? También por ahí dicen que nuestro cerebro es cuántico, que puede aceptar todas las posibilidades. Entonces, bueno, ya el enemigo. El enemigo, pero este no es un enemigo, es en realidad un maestro, que es lo que, por eso Lucifer es el portador de la luz, por eso Saturno en la astrología, que es el del inframundo, es el que tiene las riquezas, Urano, también. Por eso te dicen que, y aquí viene un punto interesante, en el Tezcatlipoca, y ahorita vas a saber por qué, en la piedra del sol tiene un jaguar. Y ese jaguar está regido por Tlazolteotl y Tlazocteotl. Tlazolteotl es energía preciosa, pero que antes era Tlazocteotl, que es energía basura. Y todo esto que consideramos basura es lo más bajo de ti, que al trascender te da las mayores riquezas, porque te dice cuál es el problema. Y tú, cuando encuentras el verdadero problema, tienes cómo resolverlo y convertir eso en algo precioso. Por eso es el mito de Quetzalcóatl, la serpiente que transforma lo más denso en él en lo más elevado. Y aquí, en este orden,
el problema de intentar resolver todo con cuestiones energéticas es que en el orden en el que está diseñado este tema, hasta por nuestros cuerpos dentro de nuestra anatomía energética, que luego si quieren hacemos una serie de los cuerpos como la que hicimos de los centros energéticos, es que el cuerpo mental, el cuerpo psíquico, por así llamarlo, es el que es más sutil que el cuerpo energético. Claro. Y el cuerpo energético es el que crea la materia. Así es. Pero el problema es que si no cambias todo eso, tu energía al final de cuentas va a volver a la misma. Por eso no puedes sostener ese trabajo que haces con el Reiki que te dure para siempre, etcétera, etcétera, etcétera. O con la meditación, o con todo eso, porque no te has metido a esta parte. Claro, a una parte más sutil todavía. Pequeñísimo detalle. Claro. Entonces, ya aclarado eso, vamos a continuar con el siguiente nombre. ¿Y qué es lo que generó la idea de ti? Pues vienen aquí otros aspectos. Viene el Moneneki, así se llama, Moneneki, que significa en náhuatl el que hace lo que le place. También es la justificación de la idea de ti, tu historia personal. Si te fijas, muchas perspectivas, muchas visiones occidentales, lo que hacen en vez de que trasciendas la idea de ti, van a terapias para encontrar todo en su pasado, lo que causó que sean así, o que tengan tal trauma, etcétera, pero para seguir justificándose en ese trauma, es que mi mamá fue muy mala, es que mi papá esto, es que de niño me hicieron tal cosa, etcétera, 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 o hasta las crueldades más grandes que pues lo digo con mucho respeto, es que me violaron de niña, todas esas cosas que hacen que seas de cierta manera. El enemigo en ti, el problema es para que no cambies, te justifica con todo lo que te pasó en esa historia, para que no cambies en vez de que la trasciendas. Y para este punto, que esto es usar la fuerza de tu enemigo a tu favor, hay unas cosas aquí que enseñamos en las formaciones que se llaman las recapitulaciones, en las que tú cambias tu historia, porque sabes que esa historia generó la idea de ti. Claro. Para que tú tengas el pasado que a ti te conviene para lo que quieres lograr, que está por arriba de la idea de ti. ¿Y qué es algo que está por arriba de la idea de ti? Si estás enfermo, el estar sano. Si te va mal en el amor, que te vaya bien, etcétera. www.florecerespiritual.com. Yo creo que en esta sociedad, José Antonio, sobre el Moneneki, porque ves a las personas justificando el por qué puede cambiar todo mundo, a todo mundo le puede funcionar, pero a él no. Ahí está el ego hablando y poniéndote la soga al cuello para que desistas y que no brille tu divinidad. www.florecerespiritual.com. Híjole, es que cada nombre que nos das, wow, o sea, es inacabable, ¿no? A mí me encantó el Moneneki, porque hay mucho Moneneki luego con las personas con los famosos no tengo. Y bueno, en este momento vamos a hacer un pequeñito corte, pero quédate ahí, porque cuando regresemos, José Antonio nos estará hablando de más aspectos de este Tezcatlipoca, que son una verdadera joya. Enseguida volvemos. Y regresamos a tu programa Sexto Sol, Florecer Espiritual. Mil gracias, amigo o me escucha, por estar presente con nosotros en este espacio-tiempo del infinito ahora. Y bueno, aprovecho para saludar a todos los amigos o me escuchas que nos siguen desde México, en toda la República Mexicana, Puebla, Estado de México, y también a toda Sudamérica, a Estados Unidos, Europa y de cualquier parte del mundo. Y recordarte que pues ahí queda el podcast, y gracias a todas esas personas que nos siguen a través del podcast. Mil gracias a todos por pertenecer a la familia Sexto Sol. Así es que pues corre la voz para que
esta conciencia permee, y como dice José Antonio, pues es una realidad que la humanidad está viviendo una época oscura, pero de la oscuridad justo es la materia prima para generar luz. www.florecerespiritual.com localiza a Miguel Ángel Moreras, terapias de psicología energética, Sexto Sol, 55 13 60 98 72. Y bueno, te dejo mi WhatsApp, 55 48 61 13 93. José Antonio, tus datos, y pues hay que continuar con este tema magistral. Así es, mi WhatsApp 55 23 43 58 61. Perfecto. Y bueno, retomando donde lo dejamos, fue en el Moneneki. Es el que hace lo que le place también. No, bueno, eso está. Y la historia, pero el que hace lo que le place, esto es bien interesante, porque te vas a dar cuenta que siempre terminas haciendo exactamente lo mismo en todas las situaciones sin darte cuenta. Y ahorita te voy a poner hasta un ejemplo práctico de un caso real, de cómo se dio cuenta de esto y cómo es importante iluminar estos aspectos y reconocerlos. Mira, interesante. Porque mira, ahí te juega ahora por el lado de la acción, siempre haces lo mismo como en toda tu historia lo has hecho. Claro. Y si nos vamos a la versión oriental, karma literalmente quiere decir acción. Entonces significa que sigues atorado en el círculo porque siempre terminas haciendo la misma cosa. Acciones. Exactamente, y aquí son viejos vientos, significa que siempre invocas lo mismo. Y ahora bien, ahí les va, había un caso de una chavita que todos los días su papá llegaba del trabajo, y es un caso muy conocido por varios, hasta está en un libro. Llega la chavita y el papá llegaba con ella, la abrazaba, todos los días así. En eso un día corren al papá del trabajo. La chavita, como siempre, sale para abrazar al papá, y el papá le empujó y le dijo: no te me acerques. A raíz de ese acontecimiento, toda su vida ella intentaba tener parejas estables, novios, etcétera, y todos la terminaban por un motivo, porque ella no podía acercarse emocionalmente a ellos, la sentían muy fría. Entonces, ¿qué pasó? Todo lo que decíamos del inconsciente que te protege para mantenerte en la idea que se creó a través de la historia personal de ella era que ella era una persona fría emocionalmente. Claro, en sus relaciones. Esa frialdad la protegía a ella del rechazo del papá. Exactamente, entonces toda su vida vivía el inconsciente dejándola en esa idea. Entonces el patrón al que siempre se dirigiera, que cada vez que tenía un novio se cerraba emocionalmente. Claro. Hasta que se hizo la recapitulación, cambió su historia, llegó a ese acontecimiento en específico, y ese acontecimiento fue el que determinó todo lo demás. Entonces se vació de eso, cambió esa historia y ahora es felizmente casada, ya se acerca emocionalmente, etcétera. Entonces, ¿qué hizo? Como así funciona el inconsciente, te acerca a lo conocido, y una de las cosas por las que te justifica para que sigas en la misma idea, haciendo lo mismo sin que tú te des cuenta, es tu historia. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Cambiamos tu historia, es jugar con las armas que el enemigo, además ve qué bonito, te alimentas de algo espantoso, como ese acontecimiento traumático, y lo conviertes en eso que te lleva a lo luminoso, como esta persona que lo llevó a que pudiera abrirse emocionalmente y tener las mejores relaciones de su vida. Ve nada más, ya van viendo cómo va funcionando, entonces es espectacular. Porque si tú te pones a hacer cosas de energía para que te vaya bien el amor, tal vez sí te llega el amor, pero tú lo vas a sabotear, no se sostiene porque emocionalmente va a ser distante, como en el ejemplo de esta persona, ¿no? Entonces ve por qué cada cosa tiene su orden, su lugar, etcétera. Ahora bien, ese es el Moneneki, el que hace lo que le place, o sea, la parte de ti que hace lo que se le da la gana en cada situación. Por ejemplo, cuando estás a punto de conseguir el ascenso y en la junta tienes que hablar, tienes que decir tu idea, en ese momento te da pena y te quedas callado. Ahí está tu patrón destructivo, tu karma, tu acción. Entonces aquí tienes que hacer una no acción o los no haceres del yo.
No, wow, El yo es quedarse en la idea de ti, es tu enemigo convenciéndote de quedarte en la idea de ti, lo que nos lleva a otro siguiente aspecto, que se llama el mokej keloa. Esto significa, es el que se burla de ti, el que te miente, la voz interna, y lo vamos a explicar. Con todo lo que ha sido programado a lo largo de tu vida, paradigmas, creencias, verdades, etcétera, 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 esta voz es el arma que te manda tu enemigo, la vocita que siempre está en tu cabeza, de no puedes, no sabes esto, no eres digno, estás feo, nadie te va a hacer caso nunca, estás loco por tener esa idea. El diálogo interno continuo, que al final es un decreto interno. Exactamente, pero ve aquí lo que te dicen, aguas, porque es el que se burla de ti, el que te miente, el que te hipnotiza. Te vas hipnotizando con esto, por eso en las tradiciones como el budismo, etcétera, buscan parar ese diálogo interno. Claro, y aquí también. Para llegar al moyokoyani, que es el que es en sí mismo. Te fijas en todos los aspectos que hemos dicho, la solución siempre es el moyokoyani, el que se crea a sí mismo, el vacío, y el enemigo a través de estas cosas te va enseñando de qué te tienes que vaciar para que tu realidad cambie. Claro. Porque, por ejemplo, si no te vacías de, es que estoy feo, es que esto, es que otro, afuera llegan y te dicen, estás horrible, nadie te va a pelar, y es simplemente un reflejo, entonces es para que aprendas a vaciarte de eso. Pero es que es una tortura literal mental de 24x24. José. Exacto, pero el problema, y esto nos lleva a muchas cosas que está haciendo la humanidad, es que está siguiendo estas cosas, o sea, no sabe que esto es el enemigo, que en realidad es el maestro, que te enseña de qué vaciarte para crearte desde otro lugar muy distinto. Entonces todo el mundo sigue, definitivo, no sé, se me fue el metro ese día, definitivamente no era para mí llegar a ese lugar. Y ahí estás saboteándote, cuando claramente aquí lo que te dice es todo lo contrario. ¿Cómo te vas a hacer alguien divino, etcétera, si dices, no era para mí, y te sigues convenciendo de las mismas cosas? Más bien te tienes que aprender a vaciar de ese no era para mí, ver los motivos internos por los cuales estás generando eso, que ese no era para mí, para vaciarte de ellos, para que sí sea para ti, y que sí lo puedas generar. Claro, para que sí sea para ti, y lo mismo con cualquier cosa. Exactamente, y aquí viene lo interesante. Y no se preocupen, hoy no vamos a acabar con todos los aspectos, son muchísimos. En los siguientes programas de esta serie de la oscuridad a la luz, hasta te vamos a dar tips, vamos a seguir con calma. Creo que hoy ya dijimos muchas cosas para procesar, que nos hacen reflexionar. Bueno, seguiré el siguiente, que con ese yo creo que vamos a abrir el programa, porque es todo un tema, que es el Titlacahuan, que significa el otro yo del corazón. Son las emociones y sentimientos. Ese es todo un tema. Lo vamos a abordar en el siguiente programa, y antes, para que vean la importancia que tiene el Tezcatlipoca y atender esta parte, les voy a leer otros nombres que bueno, los frailes recopilaron, nada más para que se den una idea de la relevancia, y los vamos a abordar muy rápido. Por ejemplo, mira, el Titlacahuan, el que dijimos de las emociones, aquel de quien somos esclavos. O sea, cuando estás esclavizado por tu culpa, por tu miedo a tal cosa, etcétera, que de ese ya hablaremos porque sí merece su lugar importante con más tiempo, ¿no? Ve Teimatini, que significa el sabio que entiende a la gente. O sea que si te metes y entiendes el inconsciente es como logras entender a la gente. Ve la sabiduría que te da, hasta para cómo ser empático e interactuar con otros. O sea que también tiene sus aspectos, digamos, de luz, la misma sombra. No, lo tiene, y de hecho los vamos a abordar muchísimo en el siguiente programa. Los tiene, porque de esta es la que te catapulta la luz. Luego mira, Ipalnemoguani, significa por quien todos viven. O sea, todos viven a merced de su inconsciente, del Tezcatlipoca, etcétera. ¿Por qué crees que le pusieron tantos nombres? Yowali Ejecat, noche, viento.
Eso es interesante porque son las cosas que dices que no te das cuenta que estás diciendo. Claro, porque lo igual es la noche. Y además lo que el no viento ves, es el que invoca, es el mensajero de los dioses. Entonces son las cosas que tú invocas cuando hablas que ni te das cuenta de que estás diciendo. Por ejemplo, cuando dices, quiero tener un buen marido, y llega alguien casado, porque pues no claro, puede pues estar, es un buen marido. exactamente, no puede ser de otra forma. Claro. Y llega el buen marido a tu vida con tu esposa. Oh, mira, Claro. Teyocoyani, el creador de gente. O sea que tu inconsciente te crea, ¿ya viste? Sí, son como y te los reafirma, que exacto. para enseñarte que vibras, ¿ok? Y Palnemovani es el que habíamos dicho que es por el que todos viven. Ajá. Luego Telpochtli, que es el que cae en sus debilidades, pero también es el joven, o sea, no crecer, quedarte... Claro, oye, el síndrome de Peter Pan que llaman, ¿no, José? Ajá. Exactamente. Pero mira, también tiene unos bien bonitos, bien luminosos, que bueno, como lo habíamos dicho, es el Moyocoyan, el que se crea a sí mismo. Ajá. Ve también que está bien bonito. Es el... Ah, mira, ve, este también es fuerte. Tlacatle Totecue, que significa, oh amo, nuestro Señor. O sea, es tu Señor, tu inconsciente, hasta que no aprendes a tú meterte y dirigirlo. O sea, José Antonio, que esto está, bueno, ¿cuántas cosas tenemos que aprender de esta tradición iniciática tolteca, mexica? Y pues recuerda, visítanos en la web www.florecerespiritual.com, Facebook Florecer Espiritual, Twitter @Florecer Spirit, canal de YouTube Florecer Espiritual. Pues entonces nos quedan unos cuantos minutos, pero básicamente con esto que nos has dicho, creo que las personas pueden darse una idea de por qué es tan importante trabajar con esa oscuridad. Y cuéntanos un poco de cómo tú abordas esto, sea en terapia o en las actividades que tú realizas, porque pues de eso se trata, ¿no? De dar luz, y tú eres un acompañante de la luz. Sí, mira, aquí hay que reconocer esta oscuridad, los aspectos que muchas veces creemos que estamos siguiendo lo adecuado, pero en realidad estamos manteniéndonos en la misma idea. Esto es para no justificarse ni quedarse en la misma idea, trascender esa idea. Y cuando tú vas más allá de quien aparentemente crees que eres, o de lo humano en ti, por lógica, ¿qué es lo que sigue? Que llegas a lo divino, porque a través del mantenerte en esta idea de ti, vas a lograr hasta el límite que esa idea de ti tenga. Entonces esto es ir mucho más allá, y cuando vas mucho más allá es donde se dice en la tradición que estás tocando lo divino, y por eso lo imposible se vuelve posible en tu vida, etcétera. Es un camino de crecimiento. Y bueno, la idea de ti, ¿qué es con lo que te identificas y qué te define? Ya sin irnos más lejos, lo que piensas, desde dónde piensas las cosas, desde qué cuestión las piensas, lo que sientes, lo que actúas, etcétera. Entonces, si te fijas, todo esto es una combinación de cosas que sientes, piensas, actúas, y que fueron creadas por una historia, por una herencia ancestral, por un viaje del alma, que te estanca en la misma idea. Cuando tú eres auténtico es cuando decides la posibilidad que tú quieres. Entonces decides desde qué lugar piensas las cosas, desde qué mito lo haces. Por ejemplo, aquí te proponen el de Quetzalcóatl, que es trascender todo esto, ir más allá y volar, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa misma que estaremos platicando en los siguientes programas. Con esto ha habido cambios de realidad absolutos, gente que de estar enferma se sana, que de tener una situación en el amor espantosa, ahorita están felices, casados, de tener una situación económica. En cada cosa, cada aspecto de la vida ha probado la eficiencia, y es gente generando eso dentro de ellos, y afuera su realidad ha cambiado. Y les doy mis datos para si les interesa este tema, tanto terapia como formación: 55 23 43 58 61, y en el siguiente programa continuamos hablando de todos los aspectos, y ya iremos también a los muy luminosos y más o menos pues qué hacer con esto para que tengan una idea. Pues José Antonio, mil gracias por habernos acompañado hoy. No, gracias a ti, Liz, gracias a todos los que nos acompañan todos los días, y a los nuevos, es un honor.
les deseo lo mejor. Y a ti, amigo, me escucha, no me resta más que darte las gracias. Te recuerdo que tu programa Sexto Sol se transmite jueves 6 de la tarde, hora del centro de México. Y bueno, ahí queda el podcast para que pues le des una checadita a esa biblioteca que con todo cariño hemos armado para ti. www.florecerespiritual.com. Mil gracias y hasta siempre.